Bienvenidos al curso de Mecánica de Fluidos. Este es un capítulo introductorio en el cual se cubren algunas definiciones básicas y propiedades de los fluidos. La característica principal de los fluidos es que no pueden resistir esfuerzos cortantes. Esto se debe a que las moléculas en el fluido no se encuentran sujetas dentro de una estructura firme, como es el caso de los sólidos, sino que tienen libertad de moverse entre sí. Por lo tanto, cualquier esfuerzo cortante, por débil que sea, produce movimiento de las moléculas del fluido. Tanto los líquidos como los gases cumplen esta condición, y por lo tanto, presentan características similares. Sin embargo, también pueden comportarse de manera significativamente diferente. Por ejemplo, los gases se expanden, ocupando todo el volumen del recipiente que los contiene, mientras los líquidos tienen un volumen definido, y están más sometidos a la gravedad. En estas condiciones, solo ocupan el volumen inferior del recipiente que los contiene. Este curso está enfocado principalmente en el estudio de los líquidos. El fluido como continuo. Estrictamente hablando, los fluidos constituyen un conjunto de moléculas discontinuas que pueden moverse libremente entre sí. Sin embargo, la mayoría de aplicaciones en ingeniería involucra dimensiones mucho mayores que las distancias intermoleculares, de manera que se puede considerar que el fluido y sus propiedades varían de manera continua en el espacio. Esta consideración es muy importante, porque nos permite utilizar el cálculo diferencial como herramienta básica para la descripción de los fluidos. El campo de velocidades. Una de las propiedades más importantes en la descripción de los fluidos en movimiento es la velocidad. La velocidad expresada como vector, en función de sus componentes espaciales, cumple con las condiciones matemáticas para ser considerado un campo vectorial. En muchos problemas, conocer el campo de velocidades implica tener la solución del mismo, ya que muchas otras propiedades de interés pueden obtenerse de la velocidad. Por ejemplo, el desplazamiento, la aceleración, el flujo volumétrico, y por lo tanto el flujo másico, la tasa de expansión, la velocidad angular local, entre otros. El análisis del campo de velocidades se puede abordar por medio de dos enfoques distintos, que son el de Euler y el de Lagrange. En el enfoque de Euler, el fluido es considerado como un volumen de control, y lo que generalmente interesa es el efecto que el movimiento del fluido produce, en general sobre los sólidos en contacto con el mismo. La mayoría de los problemas de ingeniería pueden resolverse por medio de este enfoque, que es el que seguiremos en el presente curso. En el enfoque de Lagrange, uno está más interesado en el movimiento de las partículas del fluido, sus trayectorias, entre otros. Aunque esto no suele ser en general el caso, la solución de algunos problemas requiere este enfoque, por ejemplo, si se requiere predecir la propagación de un derrame de petróleo en el océano. La mayoría de instrumentos de medición se basa también en el enfoque de Euler, por ejemplo, un medidor de flujo, un sensor de presión, entre otros. En el enfoque de Lagrange, el instrumento debe desplazarse con el flujo. Definiciones básicas. Algunas definiciones de utilidad en el estudio de los fluidos, que ya son familiares para nosotros, son: la densidad, definida como la masa por unidad de volumen. La densidad relativa o gravedad específica, definida como la densidad del fluido dividida para la densidad del agua en condiciones estándar. El volumen específico, definido como el inverso de la densidad, o el volumen por unidad de masa. El peso específico, definido como la densidad por la gravedad, o el peso por unidad de volumen. Propiedades de los fluidos. Viscosidad. La viscosidad es la oposición o resistencia de un fluido a las deformaciones tangenciales, o esfuerzos cortantes. Si consideramos el movimiento del fluido a bajas velocidades, este tiende a moverse en capas, o planos adyacentes, que se deslizan unos sobre otros, sin mezclarse entre sí. Este tipo de movimiento se conoce como flujo laminar, y es fundamental en el análisis de la viscosidad. Se puede visualizar el flujo laminar cuando vertemos agua a bajas velocidades, o cuando intentamos verter fluidos muy viscosos como la miel o el chocolate derretido. Lo opuesto al flujo laminar es el flujo turbulento, en el cual las capas y partículas sí se mezclan durante su movimiento. Este tipo de flujos serán cubiertos en el capítulo 4.
Para entender matemáticamente el concepto de viscosidad, consideremos un caso simple, en el cual una placa móvil se desplaza con velocidad constante v, sobre una capa fina fluido, el mismo que a su vez reposa sobre una superficie fija. Debido a la diferencia de velocidades entre las superficies sólidas, en el cuerpo del fluido se desarrolla un gradiente de velocidades. Las partículas de fluido más cercanas a la placa móvil tendrán una velocidad mayor, mientras las más cercanas a la placa fija tendrán menor velocidad. Una suposición importante es que las partículas en contacto con las placas se encuentran absolutamente fijas a ellas. Es decir, las partículas en contacto con la placa móvil tienen velocidad v, mientras que las partículas en contacto con la superficie sólida tienen velocidad cero. Esto se conoce como la condición de no deslizamiento, y es fundamental para el planteamiento del problema. Otra condición importante es que la fuerza que permite el movimiento de la placa móvil se encuentra equilibrada por la fricción impuesta por la viscosidad, de tal manera que la placa no se acelera, y se garantiza que la velocidad sea constante. En estas condiciones, el esfuerzo cortante se puede calcular como la relación entre la fuerza tangencial y el área de contacto entre la placa y el fluido, que en esta figura sería perpendicular a la pantalla. Los desarrollos experimentales muestran que en estas condiciones, el esfuerzo cortante es directamente proporcional al gradiente de velocidades desarrollado en el fluido, representado con las flechas negras en esta figura. La constante de proporcionalidad en esta relación se define como la viscosidad dinámica. También se define la viscosidad cinemática, como la relación entre la viscosidad dinámica y la densidad del fluido. Si asumimos que el gradiente de velocidades es lineal, como el de la figura, y tomando en cuenta la condición de no deslizamiento en ambos contornos, obtenemos una expresión para la velocidad del fluido en función de su distancia a las placas. Los fluidos que cumplen con la condición de desarrollar este gradiente lineal de velocidades se conocen como fluidos newtonianos, en honor al matemático del siglo XVII, Sir Isaac Newton. Sin embargo, no todos los fluidos presentan este comportamiento. Algunos ejemplos de fluidos newtonianos son el agua, el aceite, algunos derivados del petróleo, el aire, entre otros. En estos fluidos, la viscosidad dinámica es constante sin importar el gradiente de velocidades, o lo que es correspondiente, el esfuerzo cortante. Los fluidos no newtonianos presentan características bastante interesantes. En algunos de ellos, la viscosidad dinámica, representada por la pendiente de la curva en esta figura, disminuye con el incremento del esfuerzo cortante. Un ejemplo de este tipo de fluidos es la pintura, que fluye muy difícilmente a bajas velocidades, o cuando se inicia el movimiento de la brocha, pero fluye mucho más fácilmente cuando la brocha ya se encuentra en movimiento y el esfuerzo cortante ha aumentado. Otros fluidos no newtonianos presentan un comportamiento diferente. Muestran una viscosidad baja cuando el esfuerzo cortante es bajo, pero su viscosidad aumenta si el esfuerzo cortante aumenta. Un ejemplo de estos fluidos son las mezclas acuosas con materiales de partículas muy finas, como la maicena o la cal. A esfuerzos cortantes elevados, la viscosidad se puede volver tan alta como resistir impacto, similar al comportamiento de los sólidos. Otro ejemplo son las llamadas arenas movedizas. Una vez atrapado en ellas, el sujeto no puede salir por sus propios medios, ya que con esfuerzos bajos o quietud, se hunde más, mientras que los movimientos rápidos lo aprisionan con más resistencia. Otros fluidos como los plásticos Bingham, presentan aún otra característica. No se deforman con bajos esfuerzos, comportándose entonces como sólidos. Pero una vez excedido un valor límite de esfuerzo, demuestran un comportamiento de fluido normal. Un ejemplo de este tipo de fluidos es la pasta dental. Variación de la viscosidad con otras propiedades. La viscosidad varía muy poco con la presión ambiental. Sin embargo, su variación con la temperatura es bastante sensible, en general en una relación de tipo exponencial. Esto puede ser testificado por ejemplo cualquier persona que haya usado aceite para freír alimentos. A altas temperaturas, el aceite se vuelve mucho más fluido que a temperatura ambiente. En la presente figura, hay que notar que la escala vertical es logarítmica, indicando la variación exponencial. A pesar de ser una propiedad relativamente secundaria, la viscosidad desempeña un rol importante en la descripción del movimiento de los fluidos. Propiedades de los fluidos. Tensión superficial. La figura de la izquierda ilustra el efecto de la tensión superficial en seres vivos pequeños como esta hormiga,
que camina desde un pétalo sobre la superficie del agua, que en estas dimensiones parece una superficie estable y no deformable. Para nosotros el efecto de la tensión superficial no es tan determinante, pero tampoco tan ajeno. Lo apreciamos en las gotas de lluvia, y si ponemos atención, en toda superficie líquida. La tensión superficial es el resultado de un desbalance de fuerzas cohesivas, entre el interior y el contorno de un líquido. La descripción de la interfaz sólido-líquido-gas puede ser muy compleja, porque involucra las propiedades físicas y químicas de las sustancias en contacto. Una explicación básica se basa en el hecho de que en el interior del fluido, las moléculas están completamente rodeadas de otras, que las mantienen en equilibrio. Por otra parte, en el contorno, la mitad de las moléculas del líquido está ausente, por lo que el equilibrio debe producirse de otra forma. Esto es con tensión entre las moléculas periféricas, en las que las mismas actúan como una superficie contenedora. Para efectos de ilustración, este fenómeno es análogo al de un globo inflado. Así, la tensión superficial actúa como una fuerza distribuida a lo largo de una línea. Esto es diferente a la presión que se distribuye sobre un área, o el peso que se distribuye en un volumen. Por lo tanto, el coeficiente de tensión superficial se encuentra como la relación entre la fuerza correspondiente y la longitud sobre la que actúa. Sus unidades son naturalmente de fuerza sobre longitud. Analicemos por ejemplo el efecto de la tensión superficial en una gota de agua en caída libre. Ignorando el efecto de la gravedad y el de la fricción, que se encuentran externamente en equilibrio. Notemos que la forma de una gota en caída libre es esencialmente esférica, contraria a la representación errónea de una en forma de pera. Un diagrama de cuerpo libre en la mitad de la gota incluye el efecto de la diferencia de presión entre el interior y el exterior, la misma que tiene igual magnitud en todo el volumen. Esta se puede representar como una fuerza resultante, actuando en el centro de la circunferencia. Por otro lado está la fuerza de la tensión superficial, actuando solamente en el perímetro de la media esfera. En estas condiciones, la fuerza debida a la diferencia de presión se puede expresar como delta P, por el área, que es pi por el radio al cuadrado. La fuerza de la tensión superficial se expresa como el coeficiente de tensión superficial, multiplicado por el perímetro de la esfera, que es 2pi por el radio. Al igualar estas dos fuerzas, obtenemos una ecuación que relaciona el coeficiente de tensión superficial con el tamaño de la esfera y la diferencia de presión. Otro parámetro de la tensión superficial es el ángulo que se forma entre las superficies de contacto. Este ángulo depende de las características de las sustancias en contacto, incluyendo su grado de limpieza. Se conoce experimentalmente que si el ángulo es menor que 90 grados, el líquido tiene la capacidad de mojar el sólido. No la tiene si el ángulo es mayor que 90 grados. Por ejemplo, el ángulo de contacto entre el vidrio limpio y el agua es casi cero, pero este valor varía significativamente si el vidrio no está limpio, pudiendo presentar incluso ángulos mayores que 90 grados. En algunos casos, para objetos pequeños, la tensión superficial puede ser relativamente alta, como para sustentar el peso del objeto. Este efecto es aprovechado por algunos insectos para conseguir la habilidad de caminar sobre el agua. Tensión superficial y capilaridad. Un efecto asociado directamente con la tensión superficial es el de la capilaridad. Gracias a este efecto, los líquidos adquieren la capacidad de formar una columna ascendente en tubos de diámetro muy pequeño. La altura h hasta la cual puede ascender el líquido está determinada por el coeficiente de tensión superficial. La figura de la izquierda muestra el diagrama del cuerpo libre de la columna formada. Observemos que las fuerzas involucradas son el peso, actuando en el centroide del volumen, y la tensión superficial, actuando alrededor del perímetro de la superficie libre. Estas dos fuerzas se encuentran en equilibrio. El peso se expresa como el peso específico del líquido, multiplicado por el volumen de la columna, que es un cilindro. Es decir pi, por el radio al cuadrado, por la altura. La fuerza de la tensión superficial se expresa como el perímetro de la superficie libre, que es una circunferencia, multiplicado por el coeficiente de tensión superficial, y por el coseno del ángulo que forman las superficies de contacto. Esto nos permite obtener una expresión para encontrar la altura de la columna de capilaridad. En la mayoría de los problemas de ingeniería, el efecto de tensión superficial suele ser secundario. Sin embargo, fenómenos como la capilaridad pueden en algunos casos tener efectos significativos. En las construcciones civiles, por ejemplo, el efecto de la capilaridad suele ser nefasto, llegando a deteriorar la estructura de edificaciones completas. Además de otros efectos indeseables relacionados con la humedad.